Yo quiero lo que me merezco. El mundo, chico, y lo que hay en él. Tony Montana llega a Miami sin nada, pero con una ambición desmedida de dinero, poder y respeto. Se abre camino en el mundo del crimen construyendo un imperio basado en la violencia y la ambición. Sin embargo, en este juego de traiciones y excesos, el ascenso es vertiginoso y la caída inevitable. La historia comienza en 1980, cuando Fidel Castro permite la salida de miles de cubanos hacia Estados Unidos con el pretexto de la reunificación familiar. Sin embargo, entre los migrantes también se encuentran más de 25.000 delincuentes que el gobierno cubano no quiere mantener en el país. Entre ellos está Antonio Montana. Al llegar la policía lo interroga y le pregunta cómo aprendió inglés. Tony explica que su padre era estadounidense y que el cine le ayudó a dominar el idioma. También le pregunta sobre su ocupación en Cuba y hasta indagan en su orientación sexual. Sospechan que podría ser traficante y al analizar sus tatuajes y cicatrices lo consideran un criminal. Lo envían a un centro de detención, pero Tony se defiende, asegurando que su vida no lo convierte en ladrón ni delincuente, sino en un refugiado político. Además, les dice que nada de lo que hagan puede ser peor que lo que ya ha sufrido bajo el régimen de Castro. En el autobús de traslado, Tony se reencuentra con su amigo Manny. Manny comete un error al decir que trabajó en el sector sanitario en lugar de la historia acordada sobre un sanatorio de tuberculosis. Un mes después, en la cárcel, un hombre se le acerca y le propone un trato. Si lo ayuda, ambos saldrán libres en 30 días y tendrán trabajo asegurado. La misión es eliminar a un alto mando del régimen de Castro. En octubre de 1980 aumentan las tensiones entre los inmigrantes cubanos y las autoridades. Los detenidos atacan a los guardias con palos, tuberías, desatando el caos en la cárcel. En medio del disturbio, el político objetivo intenta huir, pero Tony lo apuñala cumpliendo la misión en nombre de un amigo traicionado por el hombre. Con el encargo cumplido, Tony y Manny quedan en libertad. Ya fuera de la prisión, Tony y Manny deben trabajar en un restaurante sucio, lo que frustra a Tony, siempre ambicioso. Un día, mientras trabajan, ven a un hombre elegante con una mujer impresionante. Poco después, su jefe les informa que alguien los espera afuera. Se trata de Omar Suárez, quien trabaja para un líder del narcotráfico. A través de contactos, Manny consigue un trabajo con Omar y su primera tarea es recoger un cargamento de marihuana por $500. Tony se queja del pago, argumentando que usualmente se paga el doble, lo que genera una discusión. Finalmente, Omar les asigna otra misión: recoger un cargamento de cocaína a unos colombianos en un hotel por $5.000. Manny advierte a Tony sobre los riesgos, pero Tony, despreciando a los colombianos, renuncia a su empleo en el restaurante y se prepara para el encargo. Al día siguiente, Tony y su equipo se dirigen a Miami Beach. La cita es en la habitación 9 de un hotel. Si tarda demasiado, significa que algo ha salido mal. Tony y su compañero suben mientras los demás esperan en el coche. En la habitación conoce a Marta y a Héctor. Todo parece sospechoso desde el principio. Ambos mencionan que la mercancía y el dinero están cerca, pero actúan con desconfianza. Tony se altera y de repente saca las armas. Es una trampa. Uno de los colombianos saca una motosierra y Marta sube el volumen de la música. Afuera, los compañeros de Tony coquetean con unas mujeres sin notar lo que sucede dentro. Tony se niega a revelar la ubicación del dinero, incluso cuando su amigo es brutalmente asesinado. Al darse cuenta de que algo anda mal, los compañeros de Tony irrumpen en la habitación y se desata un tiroteo. Aunque uno de los colombianos escapa, consigue recuperar la mercancía y el dinero. Tony, decidido a vengar la muerte de su amigo, persigue y elimina al último colombiano antes de huir. Tony contacta a Omar y le cuenta lo ocurrido. Su éxito llama la atención de Frank López, jefe de Omar, quien queda impresionado. Frank le dice que necesita a alguien como él. Tony entrega el maletín con el dinero y la mercancía. Frank lamenta la muerte de Ángel, el amigo de Tony, y desde ese momento lo contrata junto a Manny. Los invita a un restaurante donde Tony conoce a Elvira, la pareja de Frank. Queda inmediatamente impresionado por ella. Más tarde, en un club, Frank le muestra a Tony su mundo, mientras Elvira parece aburrida. Tony bebe con ella y comienza a coquetear, pero ella lo rechaza llamándolo delincuente cubano. Tony la tilda de amargada y ella insiste en que nunca estaría con alguien como él. Tony, sin rendirse, cree que Elvira siente algo por él. 3 meses después, en una playa, Manny intenta darle consejos a Tony sobre cómo tratar a las mujeres estadounidenses. Tony, sin experiencia, observa cómo Manny se acerca a una mujer solo para recibir una cachetada. Más tarde, Frank ordena a Tony a recoger a Elvira para una reunión en el hipódromo, pero ella se niega a subir al coche con él. Deciden comprar otro vehículo. Tony elige uno extravagante, lo que aburre a Elvira. Luego, Tony logra hacerla reír con un sombrero ridículo, ganando su atención. Tony visita a su madre y a su hermana Gina después de mucho tiempo. Lleva regalos y le da a su madre $1.000, asegurándole que ya no necesita trabajar, porque él es exitoso ahora.
Su madre sospecha del origen del dinero y lo echa de la casa. A pesar de esto, Tony deja el dinero a Gina en secreto, pidiéndole que lo use como quiera. Mientras tanto, Manny observa a Gina y le comenta a Tony lo hermosa que es. Tony se enfurece y lo amenaza de muerte. Tiempo después, Tony y su equipo viajan a Bolivia para cerrar un trato con Alejandro Sosa, un líder del narcotráfico. Sosa les ofrece venderles 150 kilos de cocaína al mes, pero ellos deben encargarse del transporte. Tony, astuto, intenta mejorar las condiciones, lo que molesta a Omar, quien insiste en discutirlo con Frank. Sosa recibe una llamada y ofrece a Tony un jet privado para negociar con Frank, pero en realidad tiene otros planes. Omar, un infiltrado en la policía, ha estado saboteando los negocios de Sosa. Por ello, los hombres de Sosa lo capturan y lo ejecutan desde un helicóptero. Sosa revela la verdad a Tony, quien se siente traicionado y sospecha que Omar estuvo involucrado en la muerte de su amigo Ángel. Tony intenta convencer a Sosa de que puede ayudarlo con Frank, pero Sosa le advierte que no tolera la traición. Tony le cuenta a Frank lo sucedido, pero este desconfía de él y lo considera un mentiroso. Frank le recuerda que en este negocio solo sobreviven quienes actúan con rectitud y no aquellos que buscan fama. Tony, en cambio, ve a Frank como alguien débil por no aprovechar las oportunidades y decide alejarse de él. Más tarde, Tony busca a Elvira y le invita a tomar una copa. Ella ya ha escuchado que Tony no trabaja con Frank, pero él le confiesa que le gusta. A pesar de las advertencias de Elvira, Tony le propone casarse y formar una familia, algo con lo que siempre ha soñado. Elvira teme la reacción de Frank, pero Tony le asegura que Frank está acabado y le pide que lo piense. Mientras tanto, la tensión entre Tony y su hermana Gina aumentan. Una noche en el club, Tony se enfurece al verla bailar con un hombre que trabaja para un rival, lo que provoca una confrontación. Paralelamente, Tony comienza a tener problemas con un policía corrupto llamado Mel, quien lo amenaza con enviarlo a la cárcel si no paga una cuota mensual. Aunque Tony accede inicialmente a la extorsión, pronto se da cuenta de que no puede confiar en nadie. Frank le llama la atención a Tony por coquetear con Elvira, lo que genera un enfrentamiento entre ellos. Elvira decide irse, pero la tensión sigue aumentando cuando Tony ve al hombre con quien Gina bailaba llevándosela al baño. Lleno de furia, Tony interviene y se enfrenta a su hermana. Gina le grita que hará lo que quiera, lo que enfurece aún más a Tony, quien termina golpeándola antes de marcharse. Más tarde, durante un espectáculo en el club, Tony, completamente ebrio, es apuntado por varios hombres mientras se encuentra solo. Gina, por su parte, se va con Manny en su coche y le confiesa cómo se siente. Manny defiende a Tony, asegurando que solo quiere protegerla, porque es lo único bueno que le queda en la vida. Gina, por otro lado, le revela que ha notado cómo la mira y cree que él es el hombre ideal para ella, aunque sabe que le teme a su hermano. En el club, los hombres que apuntaban a Tony inician un tiroteo que desata el caos. Montana logra esquivar las balas y en un acto de venganza dispara a ambos hombres en las piernas antes de acabar con ellos. Luego huye de la escena y llama a Manny, quien se encuentra con Miriam, para reunirse y planear su próximo movimiento. Tony comienza a organizar su venganza y ordena a uno de sus hombres que llame a Frank a las 3 de la mañana. Al llegar a la casa de Frank, armado y fuera de sí, Tony lo encara. Frank, sorprendido por su estado, le pregunta qué ha sucedido y Tony le cuenta que fue atacado por mercenarios cobardes. Furioso, Frank exige que alguien pague por ello. Suena el teléfono, pero Frank se niega a contestar. Tony insiste hasta que finalmente lo hace. En ese momento, Tony le acusa de ser un cobarde y un traidor. Frank intenta defenderse, recordándole que le dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Desesperado, le ofrece $10 millones y hasta a Elvira, pero Tony, sin vacilar, ordena a Manny que lo elimine. Luego, dispara a Mel, revelando que estaba involucrado en el ataque. Un tercer hombre, Ernie, sobrevive y en lugar de matarlo, Tony le ofrece un empleo. Tras el caos, Tony despierta a Elvira y le cuenta todo lo que ha sucedido. Le dice que recoja sus cosas porque se va con él. Mientras espera, observa un globo publicitario con el mensaje «El mundo es tuyo», lo que refuerza su convicción de que está destinado a dominarlo todo. Con Frank fuera del camino, Tony toma el control del negocio y el dinero empieza a fluir. Gina abre su propio salón de belleza mostrando su independencia, mientras que Manny parece más interesado en Gina que en el negocio. Tony se casa con Elvira, rodeándose de lujos, ropa cara, un tigre como mascota y una mansión impresionante. Sin embargo, la adicción de Elvira comienza a deteriorar la relación. Un día, Tony recibe la visita de su banquero, quien le advierte que lavar tanto dinero se está volviendo complicado. Le sugiere aumentar tarifas para evitar problemas con Hacienda, que ya investiga sus movimientos. Tony, molesto, rechaza la propuesta desconfiando del banquero. Manny le propone recurrir a un contacto que solo les cobraría un 4%, pero Tony está más preocupado por una furgoneta sospechosa estacionado cerca de su casa. Cree que podrían ser enemigos o la policía, pero Manny argumenta que han invertido mucho dinero en seguridad. Más tarde, en el jacuzzi, Tony se queja de que le quitan el 10% de sus ganancias. Al ver en televisión un anuncio que muestra cómo se mejora Miami con su dinero, se enfurece aún más criticando el sistema capitalista. La relación con Elvira sigue deteriorándose, y en una discusión ella lo compara con Frank.
Tony, furioso, le dice que trabajó duro para llegar hasta donde está y le sugiere buscar un trabajo si no está contenta. Manny informa a Tony sobre un trato importante, pero este decide dejarlo fuera, lo que genera una fuerte discusión. Manny le dice que Elvira tiene razón, que ahora es un egoísta. Tony, enfurecido, insiste en que no puede confiar en nadie. Al revisar sus cuentas, nota discrepancias y aunque su contador asume la diferencia para evitar volver a contar el dinero, Tony se vuelve aún más paranoico. Sin saberlo, agentes infiltrados han instalado cámaras en la sala y poco después lo arrestan. Tony contacta con su abogado que le explica que puede librarse de algunas acusaciones, pero no de evasión fiscal. Le advierte que podría enfrentar hasta 5 años de prisión, reducibles a 3 si llegan a un acuerdo. Manny intenta tranquilizarlo, pero Tony se niega a volver a prisión. Decide recurrir a Alejandro Sosa, quien le ofrece ayuda a cambio de que elimine a un periodista que amenaza con exponer al cártel. Tony acepta la misión. Después de una cena, borracho, Tony insulta a Elvira y le acusa de no poder darle un hijo. Ella, harta, le dice que sería un pésimo padre y lo abandona. Tony se queda en el restaurante insultando a los clientes, afirmando que la sociedad necesita a alguien como él para tacharlo de malo. En Nueva York, Alberto coloca una bomba en el coche del periodista, pero Tony se niega a proceder cuando ve que su esposa e hijos también están en el vehículo. La misión fracasa y Sosa, furioso, le llama para recriminarle. Mientras tanto, Tony va a la casa de Manny, que lleva desaparecido varios días, y descubre que se ha casado con su hermana Gina. En un arranque de ira, elimina a Manny y se lleva a Gina a la fuerza a su mansión. Mientras Tony se lamenta en su estado de paranoia, no percibe que los hombres de Sosa se infiltran en su propiedad. Sus guardias son eliminados uno a uno. Gina, en shock, le pregunta si no permitirá que otro hombre la toque, pero antes de que pueda hacer algo, un sicario de Sosa le dispara. Tony lo elimina, pero es demasiado tarde. Gina muere. Mientras tanto, los enemigos invaden la mansión. Tony, herido, pero decidido, toma un rifle con granadas y acaba con muchos de ellos. Sin embargo, un hombre con escopeta lo sorprende por la espalda y le dispara. Tony cae desde lo alto de su mansión, aterrizando en una fuente con la inscripción: "El mundo es tuyo". Un recordatorio de su ascenso y caída. La historia de Tony Montana en Scarface es una cruda y visceral exploración del sueño americano llevado al extremo. Un sueño que para Tony se transforma rápidamente en una pesadilla. Desde el inicio, Tony se muestra como un inmigrante cubano que no tiene nada que perder y todo por ganar. A pesar de las circunstancias, Tony siempre ve una oportunidad. Su habilidad para convertir una situación de vida o muerte en la cárcel en su boleto de salida, eliminando al alto mando castrista, demuestra su instinto de supervivencia y su disposición a cruzar cualquier línea. Este acto le abre las puertas del mundo del narcotráfico, donde su ambición y falta de escrúpulos lo hacen destacar rápidamente. Su obsesión con Elvira, la mujer de Frank, es un símbolo de su deseo de poseerlo todo, incluso lo que no le corresponde. Su arrogancia y falta de respeto por las reglas establecidas, como se ve en su distanciamiento con Frank, son el preludio de su propia destrucción. La frase "el mundo es tuyo" que ve Tony en el globo publicitario se convierte en un mantra y a la vez en una ironía trágica, pues su mundo construido sobre cimientos de traición y sangre están destinados a desmoronarse. La relación de Tony con su hermana Gina es un elemento crucial para su perdición. Su posesividad enfermiza y su incapacidad para aceptar la independencia de Gina lo ciegan y lo llevan a cometer actos impulsivos. La muerte de Manny a manos de Tony, producto de sus celos irracionales y su paranoia, es el punto sin retorno. Es el momento en el que Tony destruye lo último que le quedaba de humanidad, la lealtad y el amor genuino. El final de la película es una explosión de violencia y locura, donde Tony se enfrenta solo a un ejército de enemigos. Su mansión, el símbolo de su imperio, se convierte en su tumba. Cae en la fuente con la inscripción "El mundo es tuyo", dejando claro que aunque lo tuvo todo, fue un mundo efímero y destructivo. Scarface es más que una simple película de gángsters. Es una advertencia sobre los peligros de la ambición descontrolada y la naturaleza corruptora del poder. Tony es un personaje fascinante precisamente por sus contradicciones. Un hombre que busca respeto y amor, pero que solo sabe encontrarlo a través de la violencia y la destrucción. Su historia resuena porque refleja una parte oscura del sueño americano, aquella donde la búsqueda de riqueza y estatus puede llevar a la autodestrucción. La película nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo del éxito, cuando éste se construye sobre la sangre y la traición. Si te ha gustado el video, dale un like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima.